Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, en este día sábado 23 del mes de octubre, donde la iglesia celebra a San Juan de Capistrano, presbítero, donde te voy a invitar a orar por todos los sacerdotes del mundo entero, por todos los sacerdotes que con humildad y sencillez están llevando un trabajo evangelizador. Te invito a orar también por las necesidades del Papa Francisco. Te invito a orar por todos los fieles difuntos. Escribe en los comentarios por quien deseas ofrecer esta Santa Eucaristía, por ese familiar que ha partido al encuentro con el Señor. Yo la ofrezco por Keiri Jarení Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También ofrezco esta Eucaristía por todos los enfermos. Ofrezco esta Eucaristía por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma la opresión, la esclavitud de parte de otras personas, y que podamos vivir esta Eucaristía a plenitud, ya que en la lectura que vamos a seguir escuchando del apóstol San Pablo a los romanos, se nos va a presentar cómo nosotros no debemos vivir según el desorden egoísta del hombre, sino que debemos vivir según la voluntad y el amor y la misericordia de Dios, según el Espíritu vivificante que está en medio de cada uno de nosotros. Te invito, si tienes ropa, zapatos, juguetes en tu casa, que estén en buen estado, que no estés utilizando, colócalos en una cajita, embálalos bien, comunícate conmigo a través del +58 414 520 5837 para que nos hagas llegar eso a nosotros, para poderlo distribuir entre la gente pobre, entre los niños en el mes de diciembre. Yo sé que tú puedes, anímate, no tengas miedo de ayudarnos a ayudar y de también vivir esta Santa Eucaristía. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestras faltas. Vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados, que hemos sido desobedientes a su palabra, que hemos faltado a sus mandamientos, que hemos faltado en ayudar también a nuestro prójimo, que hemos faltado también en llevar adelante su evangelización. Por eso, con humildad y ese corazón contrito, vamos a pedirle perdón al Señor por cada uno de nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer nuestra vida para escuchar la santa palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues, si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo,
La salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 23 respondemos todos: haz, Señor, que te busquemos. Todos, haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habita. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos, haz la prueba, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Todos, haz, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos, haz, Señor, que te busquemos. Aleluya, aleluya. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, esta celebración de la Eucaristía, donde hemos escuchado estas maravillosas lecturas que se nos presenta para que nosotros podamos reflexionar en medio de nuestra vida. Es importante como el apóstol Pablo, en su carta a la comunidad de los romanos, nos va a presentar cómo debemos seguir estando prestos al servicio de Dios, cómo debemos darle lugar a Dios en medio de nuestra vida, cómo debemos alejar de nosotros toda influencia y acechanza del pecado que quiera dominar nuestro cuerpo, porque nosotros debemos estar unidos a Cristo, dice el apóstol. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos en la presencia de Dios, sabemos muy bien que debemos estar alejados de toda ocasión que nos lleve a cometer un pecado, que no debemos caer en la tentación, sino que debemos tener la fuerza para poder salir de allí, la fuerza para no sucumbir ante lo que el enemigo quiere presentarnos para vernos caer en ello y ver cómo nuestra vida se aleja de la presencia de Dios. Dice: de este modo la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmos humanos, sino conforme al Espíritu. En la vida del católico no debe haber lugar para el egoísmo, no debe haber lugar para la prepotencia, no debe haber lugar para el orgullo, no debe haber lugar para la ira, para la rabia, para la venganza. No, porque eso es según el desorden egoísta de los seres humanos, pero no según la voluntad de Dios. Por eso el apóstol claramente dice: de este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Porque debemos entender que ya no vivimos así según lo que presenta el mundo. Si nosotros hemos decidido seguir al Señor, si hemos decidido seguir la doctrina de Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Señor, sabemos que ya no debemos vivir según el desorden y egoísmo humanos que nos presenta el mundo, sino conforme al Espíritu de Dios, conforme a la verdad, conforme a la entrega, conforme al servicio, conforme también a la humildad y sencillez, y estar prestos al servicio de los demás. Porque es que debemos entender en medio de nuestra vida que ya no tenemos que servirle al mundo, que ya no tenemos que entregar nuestros cuerpos a la inmundicia del pecado, sino que debemos empezar a trabajar para colocar nuestros cuerpos al servicio de Dios, que debemos trabajar para sacar de nuestra vida el egoísmo, la rabia, la crítica, la prepotencia, la venganza, la ira. Debemos sacar todo ello, porque es que debemos entender que no vivimos ya según el desorden egoísta del ser humano, sino según la gracia vivificante de Dios que toca nuestro corazón, que toca nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas bien. Esto es lo que Pablo le explica a la comunidad de los romanos, pero que también el Señor nos hace ver a nosotros, que no debemos vivir según el desorden egoísta del ser humano, sino según la voluntad de Dios, que no debemos dejar contaminar nuestra vida por lo que el ser humano presenta en medio de su maldad, sino que debemos regar nuestra vida, cultivar en nosotros según la voluntad de Dios, según los designios de Dios, según lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero debemos entenderlo así, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Podemos decir: no tengo pecado, pero ¿dónde está tu servicio? ¿Dónde está tu entrega? ¿Dónde está el que puedas ayudar al otro? Porque una cosa no puede estar separada de la otra, sino que debe ser todo un compacto en medio de nuestra vida.
Porque hay gente que dice que Cristo ya murió por nosotros, ya no somos más pecadores, ya no cometemos más pecados. ¿Cómo tú vas a decir eso? Porque también va a decir la palabra de Dios que el que dice que no tiene pecado hace pasar a Dios por un mentiroso. Entonces está cometiendo un pecado. Sabemos que debemos ayudar a los demás y no lo hacemos. Lo despreciamos, pero sin darnos cuenta cometemos un pecado. Entonces el apóstol Pablo a la comunidad de los romanos, pero también para nosotros dice, ya no hay que vivir según el desorden egoísta del hombre, la prepotencia, el orgullo, nada de eso. Debemos seguir viviendo según la voluntad de Dios, según el designio de Dios, según lo que Dios ha colocado en nuestros corazones, según el Espíritu vivificante que habita en ti, que habita en mí a través del sacramento del bautismo. Continúa diciendo también el apóstol, pero los que viven, dice, ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella y nunca les va a cuadrar cuando una persona sale de esa vida y cambia y empieza a vivir según los mandatos de Dios, nunca les va a cuadrar en su vida. ¿Por qué? Porque ellos solamente piensan según su desorden egoísta, según su maldad, según todo lo malo que hacen en medio de su vida. Porque después vienen las críticas, desprecio, aniquilamiento para con los demás. Escucha, ciertamente, dice el apóstol, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella. No van a pensar de otra manera. ¿Cómo va a pensar de otra manera cuando ve a una persona ayudando a un pobre? Sino que va a pensar en su forma egoísta. Este ayuda a esa persona, sabiendo que esa persona se gasta todo lo que le dan, no lleva nada para su familia, se lo gasta en alcohol, se lo gasta en drogas, se lo gasta en prostitución, se lo gasta en todas otras cosas, porque piensa según su desorden egoísta, pero no piensa según la voluntad de Dios, de poder ayudar a una persona sin mirar quién es, sino poder servirle a esa persona. Y nosotros debemos alejarnos de esa manera de pensar. ¿Cuántos católicos hay que piensan igual? Según su manera desordenada, según su manera de maldad, según su manera de alejamiento de Dios, y se dicen llamar entre comillas católicos. Entonces arremeten contra los que están haciendo las cosas bien, arremeten contra los que están evangelizando. Y qué triste es escuchar a un católico botar todo veneno por su boca para acusar, demoler, destruir y humillar y hacer con una persona que está viviendo una vida digna delante de la presencia de Dios. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque eso no proviene de Dios, sino que se dejó arrastrar por el enemigo para hacerle mal a aquellas personas que están tratando de hacer el bien. Dice, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a este. Pero según los que viven en el Espíritu, piensan y actúan conforme a este. Es ahí donde nosotros debemos estar. Es ahí donde nosotros debemos actuar. Es ahí donde nosotros debemos vencer todo paradigma que se presenta en el camino para poder servir al otro, para poder seguir al Señor de todo corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda nuestra vida. No servir a Dios a medias, sino entregarle todo al Señor. Y como decía también el profeta Jeremías, dejarnos seducir por la palabra de Dios para nosotros poder caminar bien en la presencia de Dios. Dejarnos que Dios nos alcance para que nos limpie, nos purifique, para empezar a caminar una nueva vida en su presencia. Continúa diciendo el apóstol, las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones desordenadas y egoístas, porque hay gente que aspira a tener un cargo para humillar, para robar, para agarrar y para acabar con los demás. ¿Qué dice el apóstol? Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Ese tipo de personas están yendo a la muerte espiritual, están yendo a la muerte corporal, porque tienen una aspiración, pero para hacer mal a los demás. ¿Cuántos ya han aspirado, han llegado y han robado? Han oprimido, han hecho con los demás lo que quieren. Y no se puede decir nada en contra de esa persona porque va preso, lo eliminan, lo sacan, lo esconden, lo tapan, le dicen cualquier cosa, lo amenazan, lo amedrentan. ¿Por qué? Porque ellos
como dice el apóstol, en sus aspiraciones desordenadas y egoístas, conducen a la muerte su vida y conducen a la muerte a otros. Cuando les hace ver a los demás que esas personas están yendo por mal camino, que lo que hicieron fue robar, oprimir, acabar y destruir a los demás. Y eso es lo que presenta el dejarse llevar por las insignias de Satanás, apartarlo de la vida espiritual con Dios y los va llevando a un abismo profundo. Dice el apóstol también, el desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. Escucha, el desorden egoísta del hombre, las malas acciones, todo lo malo que hacen en contra de su hermano, eso no le agrada a Dios, eso no le gusta a Dios. Escucha con atención. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Los que viven de ese estilo de vida, de robar, acabar, destruir, mentir, difamar, criticar, malponer y hacerle mal a los demás, no viven conforme a Dios. Aunque vayan a misa, aunque hagan oración, aunque recen el rosario, no viven conforme a la voluntad de Dios, porque pretenden tapar el sol con un dedo, cuando no es así, cuando toda nuestra vida tiene que girar en torno a la voluntad de Dios, dejarnos seducir por Dios, para llevar adelante su trabajo y la evangelización. Por eso, oído a la palabra de Dios y déjala hacer vida en tu vida para que puedas crecer espiritualmente y puedas también hacer la voluntad de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el momento de presentar el pan y el vino ante la presencia de Dios. Y te invito a ti para que presentes tu vida, presentes tu familia ante el altar del Señor. Y también para que, si es de tu corazón, puedas presentar también tu ofrenda, tu granito de arena para la ayuda a la iglesia en sus necesidades. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío
y Dios mío, sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Sana el mundo entero, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Sana al mundo entero, Señor. Sana los corazones de toda la humanidad. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Decimos todos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te alabo y te bendigo, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a todas las familias del mundo entero. Amén.
Los ojos del Señor están puestos en sus hijos, en los que esperan en su misericordia, para librarlos de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzcan fruto en nosotros y nos ayuden a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.